Este año yo me metí a la universidad a terminar una maestría que no había culminado. Y bueno, gracias a Dios, el sábado fue la sustentación. Pero en una de las materias que di, un profesor nos iba a poner un examen, y en eso la semana anterior a ponernos el examen, porque las clases eran todos los sábados, así que un sábado anterior él dice y que miren, recuerden que el próximo sábado es el examen, y bueno, lo único que tienen que hacer para pasar ese examen, yo les aconsejo es que lean el examen completo. Eso le va a ayudar a poder pasar el examen. Y ustedes van a ver que le va a ir bien en el examen. Bueno, todo el mundo comenzó a estudiar esa semana. Comenzó a estudiar, porque era como bastantito material. Así que llega el sábado y el profesor comienza a entregar las hojas, ¿no? Y dice que habían como él nos menciona que habían como dos versiones de examen, ¿no? Así que uno iban a tener una versión del examen y otro iban a tener otras preguntas del examen. Así que él nos da las hojas y la gente comienza, ¿no?, a hacer el examen. Yo leyendo el examen, usted sabe que al principio dice de que instrucciones. Así que de nuevo en las instrucciones decía, lea completamente el examen y siga las instrucciones. Y estaba para llenar el nombre y toda la cosa, y venían las preguntas, eran como 25 preguntas. Y bueno, yo me puse en la tarea de leer todo el examen, pues. Comienzo a leer, eran preguntas de desarrollo. Así que comencé a leer una pregunta por pregunta. Y en la pregunta número 23 decía, si estás leyendo esta pregunta y no has contestado ninguna de las preguntas anteriores, o sea que solamente has leído el examen, solamente pon tu nombre en el examen. Espera 25 minutos y entrega. No llenes más nada. Solamente pon tu nombre, espera 25 minutos en el puesto y entrega. Si has llenado algo, debes desarrollar el examen. O sea, si había escrito alguna respuesta, alguna pregunta de la que estaban anteriormente, tenía que llenar todo el examen y se le iba a calificar. Si solamente seguía la instrucción, iba a ganar 100 solamente con colocar su nombre. Así que yo me quedo en el puesto y dije, bueno, ¿qué hago? Y bueno, yo me quedé mirando el examen como disimulando que estaba leyendo algo, pues. Y entonces miro así a los demás y, o sea, no sabía qué estaban haciendo, porque los demás también estaban como viendo el examen y con el lápiz, pero me percato que había una compañera que yo siempre hacía grupo con ella y ella estaba dándole al lápiz, pero no era lápiz, era pluma. Yo, bueno, la cosa fue que pasan los 25 minutos y la gente comienza a entregar. La mayoría leyó, solamente 2 en el salón, 2 personas fueron las que no siguieron las instrucciones y tuvieron que contestar todas las respuestas porque se le iba a calificar en base a sus respuestas. Todos los demás que pusieron el nombre ganaron 100. Y bueno, qué fácil era que conseguir una instrucción o seguir lo que el profesor dijo, que la solución a que
te fuese bien en el examen era que tenías que leer todo el examen. Esa era la solución para que te fuese bien. Y hoy vamos a hablar sobre que Dios tiene la solución. Ese es el título del mensaje de hoy. Dios tiene la solución. En este caso, el profesor tenía la solución y nos las dijo, y era: lean completamente el examen. Así que entramos al versículo 1, donde dice: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva que se llamaba Agar. Cuando leí este versículo 1, me imaginaba como el planteamiento del problema, ¿no? Aquí hay un problema, un planteamiento, que Moisés nos está tratando de decir según lo que le está diciendo Dios. Uno, dice: Sarai es la mujer de Abraham. Hace un énfasis que Sarai es la mujer de Abraham. No hay otra. Es Sarai, la mujer de Abraham. Así que nosotros sabemos que el plan de Dios es que el hombre se una a su mujer y los dos sean uno, una sola carne. Así que hace el énfasis que Sarai, mujer de Abraham. Siguiente punto del problema: su mujer no le había dado a luz hijo alguno. Su mujer no le había dado a luz hijo alguno. Y siguiente punto del problema, como de repente una cáscara, dice: Sarai tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Así que ese es el problema, tiene 3 puntos, así que tenemos que resolver el problema. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Quién tiene la solución a ese problema? Vamos a ver más adelante cómo surgen soluciones que no vienen de Dios. Dice el versículo 2: Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Dice que la misma Sarai dice: el Señor me ha impedido tener hijos. Así como Dios le había impedido tener hijos a Sarai, en muchas ocasiones Dios nos impide que obtengamos algo por alguna razón. De repente, en el momento, no sabemos cuál es la razón por la cual Dios está impidiendo que obtengamos algo. Muchas veces puede ser porque no nos conviene. Muchas veces puede ser simplemente que no lo hará, no lo dará, porque Él es soberano y así lo estipuló. O porque aún no es el tiempo de tenerlo. Si recuerdan, en todos los pasajes que hemos leído anteriormente, Dios le había dado una promesa a Abraham. Y se le había dicho nuevamente en el capítulo 15. Le había dicho la promesa nuevamente y recientemente. Sarai sabía de la promesa, pero como aún no se había cumplido la promesa, buscó una solución. Y es que el problema del ser humano es que entra en desesperación.
Imagínate que estás en la posición de Sara, que todavía se llama Sarai, en el capítulo 16. Imagínate que estás en la posición de ella. Dios te ha dado una promesa de que te dará descendencia y te la dijo hace aproximadamente 10 años. Según el versículo 3, hace aproximadamente 10 años. Y mientras pasaban los 10 años, todas las mujeres de alrededor tenían hijos. Hasta las impías que no creían en Dios tenían hijos. Y Sarai, que tenía la promesa, todavía no tenía hijos. ¿Cuántas veces nos ha pasado como a Sarai? Esperas algo de Dios y ves cómo a todos a tu alrededor se le cumplen o se le facilitan las cosas y a ti no. Y pasa y sigue pasando el tiempo. El vecino que se la pasa tomando cerveza tiene ya 2 carros y una moto, y tú aún tienes un Toyota del 98. O ni siquiera tienes para el Metrobús. Tu compañero de trabajo, que es ateo, lo llamaron de una empresa que ganará el doble de lo que tú ganas actualmente. Un familiar tuyo tiene una casa en Costa del Este, un apartamento alquilado y una casa en la playa, y yo vivo alquilado. Y es que el tema no es ver quién tiene o quién no. El tema está en confiar en Dios, confiar en sus promesas, confiar en que Él nos sostendrá, como cantamos. Pero es allí, cuando estás en medio de lo que le estaba pasando a Sarai, y que posiblemente nos pueda estar pasando hoy, es allí cuando caes en yo tengo la solución. Miren lo que dice el Salmo 37, versículo 7. Me gusta cómo lo dice la versión Reina Valera. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice el versículo 3, después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Así que, como ya vemos, Sarai tiene la solución al problema que estaba planteado en el versículo 1. Sarai tiene la solución. Así que, ¿cuál es la solución de Sarai? Lo dice en el verso 2 y en el verso 3. El verso 2 dice: llegad a mi sierva, quizá por medio de ella tenga hijos. Y en el verso 3, tomó a su sierva Agar la egipcia. Cuando dice su sierva, su esclava, ¿sí? Agar era la esclava de Sarai, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Esa es la solución de Sarai. Así que Sarai recurrió a una costumbre de esa época que consistía en que una mujer estéril
podía entregar una de sus esclavas a su esposo para levantar descendencia. Al momento del nacimiento, la señora adoptaba como propio al hijo de la esclava. Era una costumbre que tenían las personas en ese tiempo. ¿Cuántas veces no has recurrido a soluciones que da el mundo yendo en contra de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Recurrimos a soluciones que da el mundo yendo en contra de la palabra de Dios. Y es que Sarai quería algo bueno para su esposo. Ella quería que se cumpliera la promesa, que tuviera un hijo. Y también se cumpliera la promesa para ella, de tener un hijo. Bueno, hay una costumbre, vamos a hacerlo de la costumbre. La esclava, Dios la esclava, ella tiene un hijo, yo lo agarro como mío porque lo adopto, porque ella es mi sierva, entonces ese hijo es mío y listo, ya, ahí está la promesa. La costumbre de los estudiantes del mundo te dice cópiate, pero esa no es la solución de Dios para ganar una buena nota. La costumbre del mundo te dice protégete para no quedar embarazada tan jovencita, para que no quedes embarazada antes del matrimonio, protégete. Esa es la costumbre del mundo. Pero esa no es la solución de Dios para el sexo. La costumbre del mundo te dice que para disciplinar a tu hijo lo debes hacer con disciplina positiva. Nunca le pegues, nunca. Eso es maltrato. Pero esa no es la solución de Dios para la crianza de nuestros hijos. Llega el versículo 4 donde dice, y Abraham se llegó a Agar. Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Miren cómo Abraham se dejó manipular fácilmente por la solución pecaminosa de su mujer. Abraham debió decirle a Sarai, no Sarai, esperemos en la promesa que Dios nos ha dado. Él cumplirá su palabra. Recuerda cómo Dios nos ha sacado de los problemas que anteriormente nos hemos metido. La palabra dice que nos dará un hijo y esta no es la forma. Eso era lo que Abraham tenía que decirle a su mujer. Hombres, es aquí donde demostramos nuestra hombría, en que si estamos en una situación parecida, donde está en juego la palabra de Dios, tenemos que decir no. La palabra de Dios dice así. Es aquí donde demuestras que eres hombre, guiando a tu familia, no creyéndote el macho y el que más alza la voz y el que más manda. Pero Abraham no hizo así. El hombre que hace poco había confiado en el Señor, capítulo 15, creyó a Abraham y se le fue contado por justicia. Ahora ese hombre cae.
Y esto se parece mucho a uno de los apóstoles, Pedro. Si vemos Mateo 16, del 15 al 17, dice, Jesús hablando, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús le pregunta a los discípulos. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, en señal de aprobación, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí Pedro caminando con el Señor. Y el Señor aprobando lo que Pedro acababa de decir. Y un poquitito más abajito, Mateo 16, 21 y 23. Un poquitito nada más pasó un poquitito. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontezca. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En un momento estás caminando con el Señor y en otro momento caes. Y en otro momento estás en lo más bajo haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Bueno, Agar mira con desprecio a Sarai, porque bueno, ya ella había concebido un hijo. Ella dice, este es el hijo de la promesa. Yo porque tengo que estar así como esclava. Y que me estén así y que mandando, ¿no? Así que la miró bien, la miró mal. Ustedes saben cómo miran. Pan, le tiró su mirada de desprecio a su señora. Versículo 5 dice, y entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo, le dice Sarai a Abraham. Así que como resultado de la solución de Sarai, surge este menosprecio de Agar hacia ella, y adicional le echa la culpa a Abraham de su disgusto. Y es que somos rápidos en echarle la culpa a los demás de nuestros pecados. Por tu culpa te grité. Por tu culpa te pegué. Por tu culpa te dijo una mala palabra. No, nunca es tu culpa, es la culpa del otro. Bueno, nosotros nos imaginamos que cuando Sarai le dice eso a Abraham, que mira lo que está pasando, ella me está mirando con desprecio, que resuelva, pues. Nosotros nos imaginamos que Abraham le dijo a su mujer, bueno, Sarai,
hemos pecado contra el Señor y estas son las consecuencias de nuestro pecado. Arrepintámonos y busquemos su rostro. Esa fue la respuesta de Abraham. No. Esa no fue la solución de Abraham. Vamos a ver cuál fue la solución de Abraham. Versículo 6. Pero Abraham dijo a Sarai, esta es la verdadera respuesta de Abraham: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai, ni corta ni perezosa, trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. En pocas palabras, lo que Abraham le dice a Sarai es: vete de donde tu sierva y desquita tu ira contra ella. No vengas a quejarte conmigo. Haz lo que mejor te parezca. Haz lo que quieras con ella. Si quieres echarla, échala. Si quieres maltratarla, maltrátala. Si quieres ponerle trabajo duro, dale. Hazla sufrir si quieres. Haz lo que mejor te parezca. Abraham le da la potestad a su esposa de tomar una decisión con la sierva. Y eso estaba bien, porque Sarai era su señora. Sarai era la que mandaba a su sierva, a su esclava, y eso estaba bien, que le diera la potestad a ella. Pero Abraham no debió permitir que Sarai la tratara duramente. Abraham no tenía que mandar a Sarai a pecar, a tratar a una esclava duramente. En otras versiones dice que Sarai comenzó a afligir a Agar, comenzó a maltratar a Agar. Esposas, tengan cuidado en no hacer caer a sus maridos por su insistencia. Repito, esposas, tengan cuidado en no hacer caer a sus maridos por su insistencia. Esposos, tengamos cuidado en no hacer caer a nuestra familia en pecado por una mala decisión. Y aquí hemos visto las dos partes. Sarai, la esposa desesperada, que insiste, pecan. Y también vemos a Abraham, el esposo, tomando una mala decisión, haciendo que su esposa vaya y peque. Bueno, y es aquí donde nos encontramos con la tercera solución. Ya vimos que la primera solución fue la de Sarai, luego Abraham también dio otra solución, que era haz lo que quieras con ella. Esa es la solución del problema que estaba en ese momento, haz lo que quieras con ella. Ahora viene la tercera solución de un problema que le estaba pasando a Agar. ¿Y cuál fue la solución de Agar? Huyó. Escapar del problema es una solución temporal. La solución de Agar fue simplemente huir y no esperar en la solución de Dios. Dice el versículo 7, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Así que ahí vemos que el ángel del Señor
encuentra a Agar junto a una fuente camino a Shur. Dicen los comentarios que esa fuente que estaba camino a Shur era en dirección hacia Egipto. Agar era una egipcia. Así que lo que estaba intentando hacer Agar era huir e irse donde su familia en Egipto, a su tierra. Para allá se iba. Ahora vamos a ver qué le dice el Señor. Dice: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Así que aquí Dios tiene la solución al problema. Le dice a Agar: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y para consolarla le da una promesa: multiplicaré tu descendencia. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que hacer que la solución de Dios sea de nuestro agrado. Muchas veces no nos va a gustar su respuesta, pero en obediencia como Agar, seamos sumisos al Señor, que Él hará. Confiemos en el Señor. Miren cómo lo dice Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Sigue diciendo el ángel del Señor: has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael. ¿Por qué Ismael? Porque el Señor ha oído tu aflicción, porque el Señor te ha escuchado. Eso es lo que significa Ismael. Dios oye, Dios escucha. Y será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Cuando dice indómito, lo explica abajo. O sea, que será una persona que no se dejará domar de nadie. Será contra todos. Y bueno, y hasta el sol de hoy, la descendencia de Ismael, los árabes, son así. Hasta el sol de hoy. Dice que Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve. Porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó aquel pozo Berlahai Roi, pozo del viviente que me ve, el cual está entre Cades y Beret. Así que miren con atención. Agar está huyendo. El Señor se le encuentra en el camino, le dice: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Regresa donde tu señora y sométete a su autoridad. Eso es lo que le dice el Señor a Agar. Así que aunque Dios le mandó a Agar regresar donde su sierva y someterse a su autoridad, ella con gran alegría le puso un nombre al Señor: tú eres un Dios que ve. ¿Cuántos con gran gozo aceptamos la voluntad de Dios?
¿Cuántos aceptamos que la solución de Él es la única y la mejor? Agar pudo comprobar que nuestro Dios nos ve. Él está pendiente a cada situación en la que estamos. Cuando estemos en un momento difícil, recuerda que hay un Dios que te ve y que ha trazado un plan para ti. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Así que luego dice Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Todo este texto habla sobre vivir confiando en que Dios tiene la solución. Vivir confiando en que Dios tiene la solución es vivir por fe. No confiando en nuestra propia prudencia, sino confiando en el Señor. Esto lo hizo nuestro Señor Jesús dándonos ejemplo cuando estaba aquí en la tierra. Jesús vivió por fe. Miren lo que dice Juan 12, 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre todo lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque su Padre así le decía que hiciese. No salía ni una palabra de la boca de Jesús que el Padre no le hubiese dicho que hiciese. ¿Por qué Jesús hacía eso? Porque dice, porque sé que su mandamiento es vida eterna. Cristo fue el único hombre perfecto que vivió toda su vida por fe. Seamos más y más como Cristo. Que digamos, sé que su mandamiento es vida eterna. Y por eso acepto que su solución es mejor que la mía. Y le obedezco. Hay un problema que el ser humano tiene y que está metido en ese problema y que solamente Cristo tiene la solución. Y es que estamos muertos en nuestros pecados. Cristo es el único que te puede limpiar y darte vida eterna. No pienses que por tus buenas obras o por lo que puedes hacer obtendrás la salvación. Efesios 2, del 8 al 9 lo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Y luego hace otro énfasis, no por obras, para que nadie se gloríe. Cristo es la única solución. Dios tiene la solución. Oremos.